Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Este es su programa de la Iglesia del Tercer Día. Y el día de hoy vamos a continuar con el mensaje del despertar de la conciencia. Recordarán que hace 3 programas pasados hemos visto la importancia de tener una conciencia que ha sido renovada, limpia y también despierta por nuestro Señor Jesús. El primer punto que vimos fue la capacidad de planear. Ya hemos visto también la capacidad de ayudar, la capacidad de ordenar, y el día de hoy vamos a tocar el punto de la capacidad de compartir. Nos faltarían 6 puntos más que viene con la capacidad de evaluar, de enseñar, de dirigir, de corregir, también de influir y por supuesto la capacidad de amar. Así que entremos en materia. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que la verdad está acompañado también de muchas anécdotas, y les debo de confesar que cuando las estuve escribiendo, recordando lo que me había sucedido para entender el significado y el valor de la palabra compartir, pues también me llené de muchos recuerdos gratos y de cómo el Señor nos enseña y cómo el Señor nos lleva a saber valorar esta bendición de saber compartir. Bueno, pues entremos en materia. Em, la parte importante de compartir es, primero que nada, debemos de entender que es una definición colectiva, que no se puede hablar de compartir eh, en la unidad, en la individualidad, sino cuando somos muchos hechos uno solo. De modo que necesitamos de otro o de otros para poder desarrollar esta capacidad de nuestra conciencia. El egoísmo y la indiferencia son los opuestos de la acción de compartir. Compartir es, pues, el acto de participar recíprocamente con otro o con otros. Lo que se comparte puede ser material o inmaterial, puede ser un recurso, un espacio o un tiempo, una idea, un pensamiento, un sentimiento y aún una emoción. En fin, lo que compartimos nos da un amplio sentido de pertenencia. Compartir, mis hermanos, siempre lleva implícito el valor de dar, es decir, la cualidad que le es conferida a las acciones o a los hechos, lo cual también es generosidad. Al ser una acción recíproca, no solo tiene que ver con el dar, sino también con el recibir, aceptar o acoger lo que otra persona ofrece. Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Recordarán que es Nicodemo hablando con el Señor Jesús. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Fíjense cómo está en la misma línea el verbo amar y el verbo dar. El verbo amar y el verbo dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por medio de él. Al compartir, se produce una ruptura con el egoísmo de aquella persona que se cree autosuficiente. También se produce una ruptura con la subestima de aquella persona que piensa que no tiene nada que dar o nada que ofrecer. Siempre es Dios quien toma la iniciativa. Como dice la Escritura, el amor toma la iniciativa. Dios nos amó primero, por eso es el que toma la iniciativa. Es Él que generosamente comparte con nosotros. Compartió su amor y su amor lo lleva a dar. Ahora, si uno no lo recibe, ese ya es un problema de soberbia. Hace unos meses regresaba yo de un viaje y estaba en un aeropuerto y estaba en uno de esos lugares de comida rápida y fíjense que delante de mí había una persona que estaba pidiendo la cuenta y la señorita de la caja le hace una oferta y le dice, por 5 pesos más se puede llevar el paquete de galletas.
Y entonces la persona que iba delante de mí cheque y dice, ya no traigo dinero. A mí se me hizo fácil, la verdad, meter la mano a la bolsa, sacar una moneda de 5 pesos, se la di a la señorita y le dije, cárgueselo a la cuenta del señor. Y él, claro, se voltea a esta persona mm, entre asombrada y confusa. Y yo le digo, por favor, señor, que son 5 pesos entre usted y yo. Entonces le dieron su paquete, ahora con 6 galletas. Entonces él toma la bolsa de las galletas, la abre y me dice, por favor, recibe una galleta. Y le digo, señor, yo no lo hice por eso. Yo lo hice para que usted sea bendecido. Y él me dice, bueno, pues entonces no desprecie mi bendición. Ah, siendo así, entonces tomé mi galleta y cabe aclarar que yo soy galletófilo. Eso significa que amo las galletas y las galletas me aman a mí. Y debo reconocer algo, que esa galleta tenía un sabor exquisito. Y creo que el compartir es un ingrediente fundamental que también le da sabor a las cosas. Hay anécdotas que me han llevado a entender mucho de lo que es compartir. Pero hay una lección que a mí me cuenta un amigo que cuando era el cumpleaños de su hermana le llevaron unos polvorones y entonces los pone la mamá en la mesa. Y entonces mi amigo va a tomar el polvorón y su hermana grita y le dice, no, no te lo comas, es mío. Entonces la mamá sale rapidísimo de la cocina y cuando llega agarra y le dice al niño, deja ese polvorón en su lugar, no te lo comas, es de tu hermana. Y entonces él deja el polvorón así, entre impresionado, asustado, indignado, confundido, y la mamá se voltea con una calma y una tranquilidad. Y se voltea y le dice a la niña, ay, mi amor, aquí están tus polvorones, reina, y no te vas a parar de la mesa hasta que te comas todos tus polvorones, cariño. ¿Saben qué pasó? Con el tercer polvorón la niña le decía a su hermano, anda, cómete uno, aunque sea. Porque entendemos el sabor del egoísmo. ¿Sí? Cuando su hermana pensó que había ganado, es cuando realmente había perdido todo. Y les digo que en este servicio quiero compartirles de varias anécdotas que me han pasado. Pero una muy interesante me pasó cuando era estudiante de la Facultad de Ingeniería. Ahí es en donde yo estudié. Y un día mm, compré mi comida en el comedor de estudiantes. Y pues entonces llevo mi bandeja, llevo mis chilaquiles, llevo mi pan, ¿sí? Y pues voy, me siento en una de las mesas. eh, Cuando me siento, pues veo que me faltaban unos cubiertos y regreso al mostrador y cuando regreso encuentro a una persona del otro lado comiéndose mi desayuno. Lo primero que uno siente es como entre enojo, cierta molestia, indignación. Y déjenme decirle que en la facultad había muchos estudiantes que venían de afuera, que se quedaban como en algunos cuartos que rentaban, y sabíamos que eran gente que venía de algún pueblo porque siempre estaban arrugados, no planchaban su ropa. No tenían la mejor de las higienes porque igual y no se bañaban diario. Eran gente inteligente y muy dispuesta al trabajo. Y ese era el tipo de persona que estaba enfrente comiéndose mi desayuno. Entonces cuando veo y me paro enfrente, yo veo mi desayuno y pues entre confundido y también molesto, me senté del otro lado de la mesa y pues vamos en un gesto mío de generosidad, pues compartí mi desayuno con el que se lo estaba comiendo. Y entonces pues agarré un pan y pues metí mi mano a mis chilaquiles. Y este hombre
Yo decía, pero qué desfachatez tiene que, que nada más abrió sus ojos así como diciendo, bueno, pues si quieres compartir, pues comparte. Y entonces empezamos a comer del mismo plato. Yo honestamente me sentía como, miren nada más qué buena onda soy, que le estoy dando oportunidad a él de que coma de mi plato. Cuando terminamos de comernos los chilaquiles, en una acción siempre muy equitativa, uno para ti, dos para mí, uno para ti, tres para mí, cuando terminé de comérmelos, me paré y hasta con un cierto tono así como de, mira nada más qué buena onda soy, me paré y le digo, ¿quieres un café? Y él me dijo, no. Entonces voy, compro mi café y cuando regreso, me encuentro mi bandeja, la que yo había comprado originalmente, intacta, pero en la mesa de al lado. Y yo me había sentado en la mesa de él a comerme su desayuno. ¿Y saben qué es lo admirable de todo esto? Que él no me reclamó nunca nada. Déjenme decirles que hay mucha gente que se da cuenta de que uno está haciendo el oso y que regó el tepache y está viéndolo y algunos como que se burlan, pero en un acto así de malabarismo hice algo maravilloso y entonces le dije, ahora, si quieres compartimos de mi desayuno. Y este hombre dijo, se pasó a la otra mesa y empezamos a comer y en realidad ahí es cuando empezó el diálogo. Empiezo a platicar con él eh, y empezamos, digamos, les puedo decir que ese día el Señor me estaba regalando un verdadero amigo. Alguien que no tenía poses ni apariencias, ni pretendía ser nadie. Era alguien tan genuino. Alguien que podía meter la mano en mi plato y alguien con la que yo podía meter la mano en su plato. Y ese es el significado interesante también de saber compartir, de tener las cosas en común. Mi amigo, porque después nos hicimos muy buenos amigos, yo cuando le estaba escribiéndome y me recordaba de mi amigo, le agradecí tantas veces que no me hubiera hecho ningún reproche, que me había enseñado lo que era saber compartir. Y así también en la palabra de Dios el apóstol Pablo nos recuerda en el libro de Hechos, por ejemplo 20:35, que Jesús una vez dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El principio de compartir radica en que necesitamos enfocarnos en las necesidades de los demás, en lugar de encerrarnos en la cárcel del autocentralismo. Dios nos enseña que la verdadera felicidad y plenitud de nuestra vida radica en aprender a dar generosamente a los que se encuentran en verdadera necesidad. El apóstol Pablo, nos, hemos leído el jueves recientemente cuando manda hacer una colecta para los pobres de Jerusalén, para la gente necesitada de Jerusalén, y ahí pone, ¿sí? Dios ama al que da con alegría. Nunca te pide nada que no tengas, pero si tienes la oportunidad de compartir, hazlo. Porque de esa manera también el nombre de nuestro Dios es glorificado. Muchas cosas en la vida solo se aprenden haciéndolas. Leer, por ejemplo, solo se aprende leyendo. Y de igual manera, compartir solo se aprende compartiendo. Por eso siempre les digo a los papás, enseñen a sus hijos a compartir. Enséñenlos desde pequeños a dar. Enséñenlos a que sean generosos. Jesús ejemplifica este principio universal entregando su propia vida para beneficio de toda la creación. El apóstol Pablo también escribe respecto a Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 9. Vamos a leerla en la versión APA. Dice así: que cada uno piense de sí mismo como Cristo pensó de él. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Él nos dio un gran ejemplo en cuanto a esto, pues aunque existía
con el mismo ser de Dios y tenía su mismo estatus, no se aferró a su igualdad con él, porque no pensaba tanto en sí mismo para aferrarse a las ventajas de ese estado sin importar qué. De ningún modo. Cuando llegó el momento, dejó de lado los privilegios de la deidad y asumió el estatus de esclavo. Se convirtió en humano. Renunció a todo lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Y habiéndose hecho humano, se mantuvo humano hasta su muerte y resurrección. Fue un proceso increíblemente humillante. Él se humilló a sí mismo, nadie lo humilló. Él lo hizo por sí mismo, no reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida desinteresada, haciéndose obediente hasta la muerte y el peor tipo de muerte, una crucifixión, clavado en un madero como mueren los criminales. Debido a esa obediencia, Dios lo levantó en alto y le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. ¿Para qué? Ante ese nombre concedido a Jesús, todos los seres creados arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, doblen sus rodillas y se postren en adoración ante este Jesucristo. Incluso aquellos muertos y enterrados hace mucho tiempo. Y así, toda lengua confiese y reconozca que Jesucristo es Señor de todos, para gloria de Dios el Padre. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que aquel que es el amor, nos amó con amor eterno. Aquel que es la vida, nos dio vida juntamente con él. Jesús murió para salvarnos de la condenación eterna de nuestro pecado y para darnos vida y vida eterna. Hay una palabra griega que nos da a entender el sentido de compartir, indicando cuán necesaria e importante es la participación o comunión de los hijos de Dios para vivir en la fe en Cristo, para difundir las buenas nuevas apoyándose los unos en los otros con amor, fraternidad y esperanza. La palabra es koinonía y tiene un significado amplio. Se utiliza para definir la participación de las cosas que se tienen en común y que nos unen. En pocas palabras, es la comunión. Antes de que nuestro Señor y Salvador fuera al Gólgota, tuvo una cena de comunión con sus discípulos. Esta cena quedó como un memorial, es decir, para traer a la memoria lo que Jesús hizo por todos nosotros. Por supuesto, no estaban compartiendo solo el alimento, también compartían una causa, un propósito, una razón de ser. La perfecta comunión es esta, mis hermanos, ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y ahora sí entendemos Juan 3:16. De tal manera nos ama el Padre que nos da a su Hijo para ser uno con Él, para compartir todo lo que Él es. Compartir es amar, es dar, es participar, es tener las cosas en común. Es unión y comunión, es disposición y también bendición, dar y recibir. Si el Padre nos compartió a su Hijo, a nosotros nos toca recibirlo. A lo suyo vino, dice la Escritura, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, ya que el Padre nos comparte las bendiciones por medio de su Hijo, a nosotros nos toca recibirlo, para que después nosotros lo podamos compartir con otros, para que todos seamos uno
con Él. Fíjense que cada que tengo la oportunidad de compartir un conocimiento o una idea o una experiencia, me doy cuenta también de lo importante que es que entendamos el valor de lo que hizo nuestro Señor. Nos compartió de su familia. Dice la Escritura que en Efesios capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Así que imagínense, lo primero que hizo es, también compartió su nombre, también nos compartió su familia, también nos compartió su tiempo, también nos compartió su vida. El que hoy nosotros lo tengamos, el que hoy estemos aquí, nos permite ser instrumentos de bendición para otros. Y lo que nosotros hemos recibido, por cuanto Dios lo compartió con nosotros, pues tiene este propósito, que nosotros mismos podamos ir y compartirlo con alguien más. Este es el principio del Evangelio. Que el Evangelio es la gran bendición que tú recibiste, pero no para que te la quedes nada más, sino para que pueda ser instrumento de bendición para muchos. Así, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando es el día de Pentecostés, y dice que cuando descendió el Espíritu Santo, dice que lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los apóstoles, dando a indicar como si hubieran sido encendidos, llamas encendidas. De esa llama, uno toma y comparte con alguien que está apagado. Y es como si encendiéramos su vela y compartimos la luz de la cual nosotros recibimos, para que la otra persona también quede encendida. Y déjame decirte que cuando tú compartes de esa llama del Espíritu, tu llama no se apaga. Muy por el contrario, tu llama se enciende más. Y esta es la bendición de compartir. Que cuando no alcanza para uno, alcanza y sobra para dos. Algo maravilloso sucede en estos tiempos en los que estamos pasando. Si algo creo que estamos aprendiendo es el valor de la generosidad, la bendición que se engloba en este verbo impresionante de saber compartir. Estamos pasando por un tiempo de cambio, pero saben, lo que no va a cambiar son las cosas que permanecen para siempre. ¿Sí? Y les puedo asegurar que compartir será el verbo que se seguirá usando en el nuevo mundo, en el nuevo tiempo. Es un tiempo importante. Compartamos de nuestra experiencia y por favor también del ánimo. Comparte tu fe, comparte tu esperanza, comparte tus recursos, comparte también tus pensamientos, tus ideas, comparte las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida, por ti y también a través de ti. Les agradezco mucho esta oportunidad que me han dado de compartir este mensaje con todos ustedes. Que nuestro Dios y Salvador reciba la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. No me resta más que decirles, para el Señor sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Esto siempre se los dejo de tarea. Dios los bendiga.